Shalom Haverim, les habla el rabino Yosef. Damos gracias al Santo Bendito. Estamos nuevamente, gracias al cielo, en el contexto del comentario de nuestra parashá. Esta semana, una parashá preciosa en realidad, unos temas extraordinarios. Y como siempre, después de la parashá tratamos de hacer una conexión pensando en nuestra sección Be'er Jacob, el pozo de Jacob, y hacemos una conexión con el Brit Hadashah, con el Nuevo Testamento, ¿cierto? Con el Nuevo Pacto. Esperamos en el Eterno, ¿cierto?, que la palabra del Santo Bendito sea buena para nosotros en este día, como lo era para nuestros padres en el desierto, ¿cierto? Cada vez que había maná, caía del cielo, era para fortalecerlos, para animarlos, para enseñarles, para exhortarlos, para reprenderlos. La palabra, ¿cierto?, siempre es viva, eficaz, eficiente para todo. Baruch Hashem. Estamos en la parashá Shoftim, esta semana ya el día 2 del mes de Elul. Está, ¿cierto?, como hemos dicho en otras oportunidades, está todo calculado para que, ¿cierto?, las parashot con su bendición y con su energía caigan justo en la fecha que necesitamos. El ser humano tiene, ¿cierto?, diariamente labores nuevas, vicisitudes nuevas, preocupaciones nuevas, situaciones nuevas. Luego entonces necesita, ¿cierto?, necesita un apoyo nuevo, una misericordia nueva. Por eso dice la Escritura: nuevas son cada mañana tus misericordias, porque todas las mañanas son nuevas. No sabemos lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, así también necesitamos todos los días una palabra nueva que sirva para este día. Este pan de hoy sirve para hoy, mañana ya no sirve. Mañana tendremos otro pan fresquito, nuevecito, ¿cierto?, recién salido del horno para nuestras vidas. Esta semana, ¿cierto?, el día 2 de Elul del año 5780, que corresponde al 21 de agosto del 2020 en el calendario civil normal, ¿cierto? Y estamos en la lección de Shoftim, jueces. Y por norma, generalmente, una vez que se entra en el mes de Elul, que es el sexto mes, ¿cierto?, antes de que llegue Tishri, cuando celebramos el Año Nuevo, siempre se lee Shoftim cuando se entra en el mes de Elul, que es un mes que antecede a las altas fiestas. El día primero de Tishri tenemos Rosh Hashanah o Yom Teruah, como se dice en otras partes, en otras colectividades. Después viene Yom Kippur y después viene, ¿cierto?, Sukkot o tabernáculos. De manera que hay una conexión entre entrar a las festividades, ¿cierto? Primero Rosh Hashanah y después Yom Kippur, que es el día del perdón para nuestro pueblo, donde nos presentamos delante del Santo Bendito, y esta parashá, la parashá de Shoftim. En esta oportunidad, ¿cierto?, vamos a hacer un breve comentario, y el comentario lo vamos a terminar mañana en la tarde, ¿cierto?, a la hora de la Abdalá, antes de la Abdalá, para completar las ideas que eventualmente no alcancemos a cubrir hoy día. La parashá se extiende desde el capítulo 16, versos 18 del libro del Sefer de Devarim, del libro de Deuteronomio, hasta el 21:9. Comienza con el tema, ¿cierto?, de los jueces. Dice así: dice Shoftim beshodrim titen leja bekol she'areja. Jueces y oficiales darás para ti en todas las puertas. Dice Asher Adonai Eloheja noten leja, que el Señor tu Dios te da en tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo. Dice
Et Ha'am Mishpat Sedek, con un juicio justo. Y voy a empezar por la palabrita lejá, ¿cierto? Que me imagino que muchos de ustedes ya la conocen, solo que para concluir la idea, que yo creo que lo vamos a hacer mañana, en la tarde, necesito, ¿cierto?, que entendamos el inicio de esta para allá. Entonces dice, jueces y oficiales nombrarás para ti. Shoftim beshotim titen lejat, darás para ti. Y aquí la palabrita que va a clarificar, ¿cierto?, o que nos va a permitir hacer un comentario, es la palabra lejá, para ti. En principio, esto se podría entender como un mandamiento del Santo Bendito a través de Moshe Rabenu para Am Israel, para todo Am Israel, y el mandamiento, ¿cierto?, en definitiva, básicamente lo que dice es que tienen que ordenar un sistema de justicia, en realidad. Jueces y alguaciles, ¿cierto?, van a poner ustedes en las ciudades. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que la palabra lejá, que es para ti, titen lejá, darás tú para ti, ¿cierto? Porque incluso el verbo titen está en estado de tzibui, ¿cierto?, de mandato, pero en singular. Esto quiere decir que no le está hablando a las autoridades, no le está hablando, ¿cierto?, a los altos magistrados, o no le está hablando, ¿cierto?, a la magistratura de Israel. En principio, ¿cierto?, y a un nivel literal, a un nivel simple, el mandamiento está dado para que Israel ponga jueces y alguaciles y, ¿cierto?, implementen un sistema de justicia. No obstante, como dice Lejá, Titen Lejá, darás para ti, cuando tú lees el texto, el Eterno te está hablando a ti. No le está hablando a las autoridades, no le está hablando al Estado, no le está hablando a Medinat Israel, ¿cierto?, al Estado judío, no, te está hablando a ti. Esto quiere decir que tú eres responsable de poner, ¿cierto?, jueces y alguaciles, o jueces y oficiales, como aparecen en otras versiones. El Ari, un conocido rabino, cierto, místico, nos enseña que como la palabra lejá se refiere a uno en forma personal, ¿cierto?, para ti, este es un mandamiento para ti, tú eres el llamado a poner jueces y alguaciles en tus puertas, ¿verdad? En tus puertas. Y de aquí sacamos dos verdades. Primero, que hay un eventual peligro, ¿cierto?, de lo que pueda entrar por las puertas, ¿verdad? Porque ¿para qué sirve una puerta? Para cortar, ¿cierto?, el ingreso. Pero también una puerta sirve, lógicamente, para cortar, ¿cierto?, la salida, ¿cierto?, el egreso. Entonces, de aquí tenemos estas dos ideas. Primero, hay un eventual peligro de lo que entra, y también hay un eventual peligro de lo que sale. Quiere decir que, así como entra, ¿cierto?, algo que puede ser nocivo, también puede salir algo que pueda ser muy nocivo y dañino. Ahora, aquí dice Bekol Sheareija, en todas tus puertas, ¿cierto? Y se entiende porque, como todos conocen, en la antigüedad, bueno, todavía se ve en algunas partes, ¿cierto? Las ciudades estaban rodeadas de muros y estos tenían unos portones grandes, enormes, y ese era la puerta de acceso, y si las puertas se cerraban, ¿cierto?, se cortaba el tránsito, nadie entraba, nadie salía, excepto con un papel que era, ¿cierto?, para pasar por la puerta, de donde viene la idea de pasaporte. Pasaporte significa pasar por la puerta, el permiso para pasar por la puerta. Entonces, el Ari enseña de que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto?,
tenemos puertas y nos llama la atención para poner cuidado en aquellas cosas que eventualmente pudieran entrar, ¿cierto?, a esta casa, ¿verdad? La Torá lo llama, ¿cierto?, lo llama aquí ciudad. El Brit Hadashah lo llama, ¿cierto?, templo. La verdad que la palabra templo es una acepción en castellano, pero en hebreo cuando uno habla de el templo, habla de Habaita o Habait, la casa, en realidad. En términos hebreos, cuando se habla del templo, se habla de la casa, porque el templo es la casa del Eterno. Así también, ¿cierto?, la Escritura nos enseña que nosotros somos una casa. Esto quiere decir que nosotros debiéramos cuidar lo que entra, las puertas que permite que algo entre, porque eso podría ser dañino. Pero también así tenemos que tener el control sobre estas puertas, porque lo que sale también puede ser dañino. Fíjense ustedes en la situación que nosotros estamos. En una pandemia mundial se tomó una drástica decisión y fue cerrar las fronteras. En realidad lo que hicieron fue cerrar las puertas, ¿verdad? Por esta palabrita que yo le acabo de mencionar, pasaporte. Usted no tiene pasaporte, no tiene permiso para pasar por las puertas. Se cerraron los aeropuertos y nadie tuvo, ¿cierto?, pasaporte, el permiso para pasar por las puertas. Y se detuvo el mundo. Es decir, lo que hicieron las naciones fue implementar una ley dura, rígida, ¿cierto? Alguien podrá decir justa o injusta y podrá discutirlo, pero fue en función, ¿cierto?, del bienestar de la mayoría, del bien común. Es decir, es responsabilidad de las autoridades el control sobre las puertas, ¿verdad? Control migratorio, leyes migratorias justas, así también nosotros. Es decir, cuando dice Shoftim Beshotrim, es decir, en otras palabras, tú tienes que tomar el control de estas puertas. Tú debes tomar el control de estas puertas. Tú debes controlar lo que entra y tú debes controlar lo que sale. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de lo que sale, va a salir de lo que es la fuente nuestra. Y la fuente nuestra es el corazón. Y nuestro bendito Mashiach nos llamó la atención respecto de esto. Dijo que había que cuidarse, ¿cierto?, de la contaminación que sale. De la contaminación que sale. ¿Por qué? Porque del corazón, dijo, salen los pleitos, las peleas, los adulterios, las inmundicias, los robos, los asesinatos del corazón. Es decir, está diciendo en otras palabras, tienen que tener el control sobre vuestras puertas. Así también nos enseña la Escritura, ¿cierto?, a través de los comentarios del Ari, de que nuestras puertas pueden eventualmente permitir el ingreso de algo que sea nocivo y dañino para nosotros. Y cuando hablamos de las puertas, ¿cierto?, los rabinos se refieren a nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos son los que conectan la casa exterior en la que vivimos todos nosotros con la casa interior que somos precisamente nosotros. Por ejemplo, cuando habla de puertas, se está refiriendo a los ojos, se está refiriendo a los oídos. ¿Por qué? Porque aquí entra, ¿cierto?, por los ojos, a través de este sentido de la visión, de la vista, entra mucha información. Por el oído entra mucha información, ¿verdad? Por el olfato entra mucha información, por el tacto entra mucha información y por la boca sale mucha información, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con las puertas. Y los rabinos hacen una conexión con la idea, ¿cierto?, con la idea del Gan Edén, del jardín del Edén, y se detienen en el pequeño pasaje que relata cómo cuando el Satán tentó a Java, ¿cierto?, la primera mujer, nuestra madre, la madre de la humanidad,
después de tentarla y después de convencerla que era bueno el fruto para que ella pudiese alcanzar la sabiduría, ¿cierto? En realidad lo que hizo el Satán fue a través de los sentidos generar el deseo, a través de los sentidos generar el deseo. Y dice la escritura, y vio Java que el fruto era bonito y codiciable, es decir, primero lo vio. Ahí, dicen los rabinos, ahí falló una de las puertas. Ahí falló una de las puertas. Es decir, ella dejó que a través de la visión pudiera entrar información y que eso en el fondo generó, ¿cierto?, un deseo, una codicia. Y ya instalada, ¿cierto?, o instalado el deseo de la codicia, el trecho entre ese deseo concebido y la consumación ya era un trecho corto, era cosa de tiempo, era cosa de decidirse nomás, nada más. Pero ya estaba anidado, ya había entrado a la casa, ya había entrado a la casa. ¿Se fijan ustedes? Entonces, nos enseña la escritura que todos los sentidos, que los sentidos fueron, desde el momento en que Adán y Java pecan, todos los sentidos, ¿cierto?, fueron afectados. Pero curiosamente, también enseñan los rabinos, de bendita memoria, que el olfato también, a pesar de que el olfato también comunica muchas cosas, y no se refiere uno específicamente o únicamente, ¿cierto?, al tema sensual de la atracción hombre-mujer, o en el sentido de un perfume o una fragancia o un aroma que pueda despertar ciertos apetitos, sino que algo tan simple como que usted siente, ¿cierto?, una fragancia, un olor a carne asada, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han estado, cierto, en el centro, en la ciudad, han ido por ahí y han sentido un olor que fue tan fuerte que ustedes pasaron al supermercado y compraron aquello, cierto, que ustedes percibieron a través del olfato? ¿Y por qué? Porque solo el olfato les dejó la información, generó el deseo y usted incluso se desvió de su ruta y de lo que tenía que salir, pero de lo que tenía que hacer, y por eso salió, sino que lo hizo, eh, lo hizo pensando en satisfacer ese deseo que se generó por el olfato. Después uno, a veces le dicen en la casa, ¿por qué compraste esto? Sí. No, es que mira, pasé por ahí y sentí un olor tan agradable que no me pude aguantar, fui y compré, qué sé yo. ¿Qué es lo que me pasa a mí con el café? Varias veces he intentado dejar el café, paso frente a una cafetería, siento el aroma y ya después de repente me doy cuenta que estoy pagando el café. Entonces, sin embargo, dicen los rabinos, fue guardado, porque no dice la escritura que que Java olió la manzana, dice que la miró, la codició, después la tocó y después la comió, ¿verdad? Después la comió. Entonces usó todas esas puertas, pero el olfato quedó de lado. Y eso explicaría por qué el Eterno usa el olfato como un medio de comunicación. Entre paréntesis hay que decir que el olfato está conectado con tu respiración. Nosotros, ¿cierto?, olemos y también respiramos. Y la respiración tiene que ver con tu Neshama. Entonces, de todos los sentidos, el olfato, fíjense en esto, el olfato es uno de los más espirituales, es uno de los más puros. El olfato es ayudado por la vista, que corresponde a las ventanas que tiene el alma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de importante que guardemos estas puertas? Tanto así que el Eterno dejó todo un sistema, ¿cierto?, y mandamientos específicos sobre la quema de incienso, una medida y un medio para conectar directamente con el Santo Bendito, ¿verdad? Tanto así que cuando se da el mandamiento sobre el Ketoret, sobre el saumerio, sobre los inciensos, dice, no te harás uno igual a este, no te harás uno igual a este. Hoy día conocemos, ayer veía un programa sobre lo que está muy en boga hoy día, esto de la aromaterapia, cómo a través del aroma, del olfato, tú te puedes sanar, tú puedes mejorar, ¿cierto? Tú puedes tener o sentir un bienestar generado
¿cierto? Por el olfato, y es porque el olfato, ¿cierto?, está conectado con la Neshama, con el hecho de respirar, con el hecho de respirar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que, que cuidar. Estas cosas nosotros tenemos que fijarnos, que esto puede ser nuestra perdición si no lo usamos bien, si no tenemos cuidado, ¿cierto? Eh, Cómo la escritura nos enseña o nos llama la atención respecto, ¿cierto?, de lo que hablamos, respecto de lo que decimos, respecto de lo que oímos. Una vez estaba conversando yo con un hermano y yo le decía que lo importante, porque él me hacía el alcance de lo importante de cuidar la lengua. Yo le dije, pero ahí el oído, porque en realidad no tendríamos ningún problema, no existiría la shonará, el hablar mal, si yo no tengo primero a alguien que esté dispuesto a escuchar. Ese es el tema. Para eso se necesita valentía, alguien que está en un medio donde hay varios hermanos o varias personas y alguien comienza a hablar mal de alguien que no está, ¿cierto? Hace falta valentía para decir, sabes que yo no me presto para esto, no, disculpa, o cambiamos la conversación o yo me retiro. Pero a veces queremos quedar bien con los demás, nos pesa quedar mal con el huésped, con el que nos invitó, ¿cierto? Con el hospedador, y, y eso termina haciéndonos cómplices, ¿verdad?, de algo que ni pensamos ni quisimos. Es decir, lo que ahí falló fue el juez y el policía, porque lo que nos dice la Torá es que yo tengo que poner, tú pondrás, usted tiene que poner. ¿Y de qué se trata esto? Si nosotros entendemos bien, ¿cierto? Hoy día, que se habla mucho de los derechos de los seres humanos, los derechos humanos, los derechos de las personas, los derechos de los ciudadanos, qué sé yo, todo eso, todas las constituciones lo que hacen es garantizar los derechos de las personas. ¿Contra quién? Contra un Estado que pudiera ser arbitrario en algún momento. Esa es la función de la Constitución. La Constitución guarda al ciudadano de los abusos que pueda cometer el Estado, ¿no? Pero también la Constitución consagra, ¿cierto?, el uso legítimo de la fuerza en, ¿cierto?, en las policías, el privar de libertad, el privar, ahora por ejemplo que estamos en pandemia, ¿cierto?, y en cuarentena, la Constitución le confiere al presidente de la República, ¿cierto?, el restringir en un estado de emergencia o un estado de excepción, el restringir el libre caminar o el libre acceso de cualquier ciudadano. Así también, cuando los ciudadanos, ¿cierto?, quebrantan el orden, la Constitución le concede a las policías, a los policías, a los alguaciles, a los oficiales de policía y a los jueces, ¿cierto?, el uso legítimo de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza, en bien de la casa, esta casa grande que se llama país o nación. Eso quiere decir que si yo quisiera guardar, ¿cierto?, mis puertas, y que guardo mis puertas en función de que yo no quiero que mi casa se contamine, tengo que en cierto momento estar dispuesto a usar la fuerza con mí mismo o contra mí mismo, ser valiente y decir, no, esto, si no lo voy a hacer yo a la buena, yo mismo voy a poner, ¿cierto?, cortafuegos para, para impedir yo mismo ir más allá. Es decir, tiene que haber en el fondo cuando no se guardan bien las puertas, una medida de fuerza. Sí, tiene que haber una medida de fuerza. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que tú apliques esas medidas de fuerza, no que otro la aplique. ¿Se fijan? No que otro la aplique. Entonces, de ahí la importancia de que guardemos estos sentidos, guardemos estas puertas, guardemos estos accesos de conexión. Miren lo que dice la primera carta de Yohanan, en el capítulo 1. Dice, Et asher hayab merosh, lo que era desde el principio. Shemanu, lo que oímos. Beineinu rainu, y nuestros ojos miraron, ¿cierto?
Dice Al-Devar Hajaim sobre el verbo de vida. Váyanse al verso 3. Dice: Et asher rainu beshamanu. Esto que nosotros vimos y oímos. Entonces aquí él está poniendo, ¿verdad?, los sentidos para la abodá del Eterno. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos respecto al verbo de vida. El verso 3, lo que hemos oído, y visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, aquí está hablando de una persona que guarda sus sentidos, que guarda sus puertas, y fíjese el cuidado, ¿cierto?, para que vosotros puedan, es decir, en otras palabras está diciendo, tengan cuidado ustedes también de sus puertas para que podamos tener comunión. Si aquí el tema es el siguiente, es que tú puedes guardar tus puertas, pero si tú te descuidas con quien te juntas, todo ese cuidado, ¿cierto?, valió nada. Todo ese cuidado no tuvo ningún positivo resultado. Aquí Yohanan dice lo contrario. Nosotros tenemos cuidado de nuestros sentidos, ponemos nuestros sentidos a la orden del Eterno, como abodá del Eterno, para trabajar para el reino. Y estas cosas las anunciamos a ustedes para que de esa manera ustedes también puedan tener comunión con nosotros. Entonces, a esto me refiero yo cuando delante dije que de repente se requiere valentía. Sí, yo prefiero, mucha gente prefiere, ¿cierto?, no quedar mal con el hermano y aguantar que el hermano diga lo que quiera. Entonces, hace falta valentía para decir, no, yo no me presto. ¿Sabes por qué? Porque voy a abrir puertas y canales y accesos que van a ser nocivos. ¿Cuántas personas se han enfermado espiritualmente por oír un mal comentario? Solo por oír. Ni hablar de aquellos que hicieron un mal comentario, ¿cierto? Entonces, de estas cosas nosotros tenemos que cuidarnos. Y nosotros tenemos que poner jueces y alguaciles. Nosotros debemos poner jueces y alguaciles. Si te fijas bien, después de leer, ¿cierto?, sobre los jueces, ¿sabes cuál es el otro tema que sigue? Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, poner un rey sobre ti. ¿Por qué tiene que haber una autoridad sobre ti para que tú hagas lo bueno, para que hagas lo correcto? ¿Por qué tiene que imperar el miedo, ¿cierto?, a la policía, a los tribunales, a los jueces, para que tú puedas hacer lo bueno? Bueno, eso sucede cuando tú no has crecido. Cuando al niño hay que decirle, o usted se porta bien, o usted va a tener un correctivo. Y a veces pienso que el pueblo del Señor adolece de eso, de madurez. Yo no necesito. Ese es el plan de Dios, que yo no necesite tener un policía en medio de una colectividad o sobre mí para que me diga a mí lo que es bueno y lo que es malo. Quiere decir que si no está el policía yo voy a hacer lo incorrecto. Quiere decir que si no hay nadie mirándome. ¿Por qué hoy día está todo lleno de cámaras? ¿Por qué tienen que poner una cámara en un supermercado, en un mini market para que no robes? Porque tu policía interno no funciona. Porque tu policía, tu alguacil, tu juez interno no está haciendo su trabajo. Y por eso necesitamos la ayuda del Eterno. Justo ahora, cuando estamos ya a 30 días y menos en realidad de Rosh Hashanah, donde todos nosotros nos presentamos delante del Santo Bendito, como dice nuestra buena tradición, como ovejas delante del pastor. Quiere el Eterno ayudarnos, permitirnos crecer, ser valientes y recibir de buena forma, transcurrir de buena forma en este mes de Elul, para recibir de buena forma Rosh Hashanah. Que el Eterno te bendiga. Shabbat Shalom.